Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Ismael Dicochea. Tenemos el día de hoy una visita muy especial. Con nosotros está el doctor Samuel Hiram Farías Castañeda. El doctor Samuel Farías pues es cirujano, oncólogo. Pues doctor Samuel, bienvenido a tu podcast. Muchas gracias por la invitación, Ismael. Y pues es un gusto, la verdad, estar aquí acompañándote y tener este espacio para información de la salud pues a la población abierta. Lo comentamos hace rato tras bambalinas que la idea pues de este tipo de podcast pues es llevarle información a la gente, que sepa pues qué es lo que está pasando, cuáles son los diagnósticos, cómo se diagnostica una persona, cómo se trata y qué mejor de la mano de expertos, por ejemplo en tu caso. Tristemente tiene que haber este tipo de especialidades porque pues yo creo que nadie quisiéramos tener algún tipo de padecimiento como cáncer, que es el tema que vamos a ver el día de hoy, cáncer de mama. Pero pues gracias a Dios que existen y que se han especializado y se han ido a ciertas universidades, a ciertos lugares a prepararse, como es en el caso tuyo. Pues bienvenido, doctor. El día de hoy hablaremos del tema de cáncer de mama, que si nos vamos a ver, pues la estadística es algo muy común que se presenta a nivel mundial. En México, ¿cómo estamos en esa parte? Fíjate, en México tenemos estadísticas de que se diagnostican el último año aproximadamente 30,000 casos. Ok. Entonces es algo pues alarmante, ¿no? Porque a nivel mundial el cáncer de mama ocupa el lugar número 1 en incidencia. Ok. Y aparte en México pues también tenemos el primer lugar en incidencia en cáncer de mama. Antes era el cáncer de pulmón el que era pues más común, ¿no? Es importante también comentar a la gente que aunque en su gran mayoría de casos o de incidencia, que son los nuevos casos, pues son mujeres, pues algo que también se puede presentar en hombres, ¿no? Con una incidencia menor, pero pues que no es tampoco desechable. En su práctica, ¿le ha tocado ver algún tipo de este tipo de cáncer en hombres? Sí, me ha tocado ver, y por lo menos 3 casos en hombres, pues en lo que va pues de la práctica médica en oncología, ¿no? No, como dices tú, no es muy frecuente. Aquí en México las estadísticas van alrededor de 1.2 casos por cada 100,000 habitantes solamente en hombres, pero sí es importante saberlo. Aunque sea menor, pues igual los hombres no debemos de dejar esto por un lado, ¿no? Al contrario, hay que estar igual con las revisiones que más adelante vamos a tocar cómo se realiza el diagnóstico de esto, pero también es importante que los hombres vean esto, y no nada más a lo mejor por el riesgo de que tengamos nosotros cáncer, pero también el apoyar. Todos tenemos mamás, hermanas, hijas, que a lo mejor en un momento determinado de la vida pues pueden llegar a tener este tipo de padecimientos. Entonces el que nosotros también a veces como responsables, cabezas del hogar, sepamos qué es lo que tenemos que hacer y llevar a nuestras mujeres también atención, y que se quite el tabú ese que yo no voy a dejar que me revisen porque pues me da pena. O sea, no podemos llegar a un hospital con algo muy severo como imágenes que pues ahí les vamos a estar poniendo. O sea, no pueden llegar así las personas al hospital. Pero para iniciar, ¿qué es el cáncer o por qué inicia o por qué aparece el cáncer? Fíjate, el cáncer de mama lo podemos definir como son varias células que tienen origen en la glándula mamaria, que tienen un crecimiento desproporcionado, que no cumplen con su función original en la glándula mamaria y que tienen la capacidad de invadir o infiltrar otros tejidos u órganos en el organismo, en el cuerpo, ¿no? Ok, entonces es como un crecimiento anormal de las células. Normalmente las células pues se van desarrollando, pero pasa algo ahí por lo cual hay alguna disposición para que esas células empiecen a crecer de una manera anómala o anormal. No tenemos hasta ahorita algo bien definido. Eso es muy importante. Es una pregunta muy interesante porque, como te comento, no hay algo bien definido. Solamente tenemos algunos casos que es alrededor del 15-20% que lo podemos ver que son hereditarios o que tienen factores genéticos. Ok, entonces uno de los factores de riesgo pues es la historia familiar. Hay países donde se presenta con mayor incidencia que en nuestro país. Sabemos que a lo mejor los países del norte se puede presentar más a lo mejor en mujeres de raza negra, que es una de las, ya no es tan frecuente, y las incidencias han sido igual tanto en raza blanca como en raza negra. Pues puede presentarse un poco más en raza negra, pero no, yo creo que hay que ver más en conjunto todos los factores de riesgo que podrían intervenir
para poder desarrollar el cáncer de mama. No podríamos solamente quedarnos con el tipo de raza, pero en muchos casos se pueden deber a dieta, estilo de vida, también si hay antecedentes de radiación hacia el tórax, puede ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Entonces, de los factores principales para que la gente lo tenga así bien como anotado, ¿cuáles serían los principales factores de riesgo para que un hombre o una mujer pueda desarrollar cáncer? Mucho tiene que ver con la dieta y el estilo de vida. La dieta me refiero a las personas que tienen sobrepeso y obesidad, tienen un factor más de desarrollar cáncer de mama que aquellos que se encuentran en su peso normal. ¿Okay? Otra cosa es también el alcoholismo, el tabaquismo, que regularmente estos dos últimos los vamos a ver en casi todos los factores de riesgo para cualquier cáncer. También comentaba por ahí o miraba en la literatura que los estrógenos o las hormonas también es un factor de riesgo para que la persona desarrolle cáncer. Hay etapas de la vida, por ejemplo, si una mujer regla o tiene la menarca más temprano a lo mejor de lo normal, o que tenga menopausia un poquito más adelantada, ¿ese es otro factor de riesgo para que pueda presentar? Así es. Como bien lo dices, una exposición hormonal, específicamente hablando de estrógenos y progesterona, tiene que ver o aumenta el factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Y como tú comentas, una menarca temprana con una menopausia tardía, si tienes un periodo de más de 40 años o más con exposición hormonal, eso es un factor de riesgo. Entonces, podemos también agregar que factores, por así decirlo, protectores, es que las mujeres tengan su embarazo menor a los 35 años o 30 años. ¿Por qué? Porque se interrumpe este ciclo hormonal, se interrumpe esta estimulación con estrógenos y progesterona. Y también si la mujer presenta o esta lactancia exclusiva por 6 meses o más, también es un factor que disminuye el riesgo de presentar cáncer de mama. De los diagnósticos, pues ya vimos cuáles son los factores de riesgo para poder desarrollar, pero también hay otros factores protectores como los que comentó anteriormente, que también la gente los debe tener en cuenta, porque pues hay mujeres que a lo mejor no quieren amamantar, que es otro de los factores protectores, la lactancia, por lo menos 6 a 12 meses, y si no lo hacen, pues también aumenta ahí el riesgo, ¿no? Pero el cáncer, a lo mejor, y si me equivoco, pues adelante con la corrección, no se desarrolla, o es muy poco probable, o son pocos los casos que llegan así con unas tumoraciones masivas, o que la gente lo ve muy feo, ¿no? Como tal, o muy grotesco, pudiéramos llegar a ese término como tal. ¿Qué es lo que va a empezar, o cómo va a comenzar a desarrollarse a lo mejor alguna bolita? ¿Cómo sería la exploración que la mujer debe de comenzar, y a qué edad debe de comenzar a revisarse los pechos en búsqueda de estas bolitas o alguna malformación? Ok, hay nosotros llamamos una detección oportuna. Son los programas de detección oportuna de cáncer de mama, y las recomendaciones que esta detección oportuna de cáncer hacen es que a partir de los 18 años se realice una autoexploración mamaria. Okay. Y esta se tiene que realizar 7 días después del inicio de la menstruación. Que a partir de los 25 años de edad acuda con un médico a revisión médica, para que el médico le revise el pecho. Y a partir de los 40 años que se realice una mamografía. Esto nos ha ayudado bastante para detectar aquellos casos que están en una etapa temprana. Y de hecho, pues el programa se dedica a eso, a crear conciencia, a sensibilizar a la población a que realicen estas recomendaciones, las lleven a cabo, y si notan algo anormal en sus pechos, pues vayan con su médico de confianza y lo comenten. Ahora, me comentabas tú cómo inicia, cuáles son los signos y síntomas. Esto es muy interesante, porque en una etapa temprana el cáncer de mama
puede no desarrollar signos o síntomas. Una persona, una mujer puede sentirse normal, puede sentirse completamente sana y empezar a desarrollar en ese momento el cáncer de mama. Y no necesariamente puede generar dolor, ¿no? Porque a lo mejor están buscando o esperando que ya haya dolor como tal, o si genera dolor en las primeras etapas. Regularmente no duele. Y algunas cosas que tenemos que buscar intencionadamente es que si se presenta alguna bolita en el pecho, si hay un hundimiento en la piel o una saliente pues, en la piel, o si el pezón está hundido, o si está con alguna secreción, o si se nota alguna inflamación en la piel del pecho, son algunos de los signos que se pueden ver. Cabe mencionar que lo que le acabo de decir no son, digamos, particularmente del cáncer de mama. Eso lo puede dar alguna otra enfermedad de la mama que no sea cáncer, que pueda ser a lo mejor tumores benignos, alguna inflamación de la mama, algún absceso de la glándula mamaria. Es ahí que radica la importancia de realizar esta detección oportuna o estas recomendaciones, y que un médico, pues de preferencia que esté familiarizado con este tipo de enfermedades, pues sea que revise a este paciente. Yo siempre les digo, ¿no? Ahora acabamos de pasar, de hecho el día de ayer, que fue el 19 de octubre, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que pues lo instauró la Organización Mundial de la Salud. Pero yo siempre les comento, y más en el área donde yo trabajo, que las mujeres o los hombres debemos de revisarnos, debemos saber cómo son nuestros pechos, porque a lo mejor siempre he tenido el pezón hundido y no necesariamente significa que sea algo malo, o si es algo malo si siempre yo he tenido el pezón hundido, o que una mama, a lo mejor sabemos que las mamas, unas son más grandes que otras, pero que empiece a crecer algo así anormal o más de lo que nosotros normal o rutinariamente vemos, pues ya eso sería patológico, ¿no? O si siempre el pezón que está hacia adentro ya significa algo malo. No necesariamente. Lo comento, el que tenga el pezón hundido o que esté aplastado no es sinónimo de cáncer. Y es por eso que nosotros también como médicos, o incluso los programas de salud, son muy reiterativos en repetir, en comentar. Se tienen que realizar la mamografía a partir de los 40 años. Y en aquellas mujeres que tienen factores de riesgo, aparte, o sea, alto riesgo, como un familiar de primer grado con antecedente de cáncer de mama, o incluso la misma paciente que haya tenido cáncer de mama en otro pecho, hay que ser más todavía específicos o más cuidadosos en realizar pues la autoexploración, la revisión médica, la mamografía, y incluso se puede empezar la mamografía desde los 35 años. Ok, inclusive antes de tiempo. Ahora, eso no significa que a lo mejor mujeres que no tengan acceso a un servicio de salud como IMSS, ISSSTE, etcétera, aquí por ejemplo en el estado de Sonora, la Secretaría de Salud también realiza ese tipo. Yo creo que no solamente la Secretaría, hay muchas instancias no gubernamentales que también se encargan de ir a las diferentes instituciones o que ponen sus carritos para que las mujeres vayan y se atiendan. Entonces no es una excusa que pues no tenemos acceso a la salud, ¿no? O sea, esto nos lo pasan por radio, por televisión, por spots, lo vemos en Facebook, lo vemos en todos lados de información, y la verdad a mí se me hace increíble que todavía siga habiendo hombres y mujeres que no vayan y se atiendan. ¿Te ha tocado ver casos así que ya llegan con un estado muy avanzado? ¿Y cuáles serían las causas de por qué estas mujeres no se acercan a recibir atención? Sí, me ha tocado ver. Es lamentablemente que lo comente, pero sí me ha tocado ver, y no son pocas, por así decirlo. Estando en la Ciudad de México, el Hospital General de México es un hospital de referencia, y llegaba pacientes de todas partes del país, y principalmente aquellos de escasos recursos llegaban y con la patología, con la enfermedad muy avanzada. ¿Cuáles podrían ser los factores por los que llega el paciente así?
Podría comentar algunos. A lo mejor que vivan en algún lugar que no tengan a lo mejor la suficiente información, en un poblado que está apartado de muchos servicios de salud, que a lo mejor no cuentan con una mamografía o que no tengan acceso a estas instancias no gubernamentales, o que no tengan ahí un primer nivel donde puedan realizar este tipo de detección. Y que el médico pues, a lo mejor no pueda ir hasta allá, desatender el centro de salud. Claro. O otra, como mencionabas anteriormente, el pudor, que las personas tengan todavía esta idea de cómo me va a revisar un médico hombre mis partes. Sí. A lo mejor tienen más confianza a una mujer médico. Entonces son algunas de las que se me vienen a la mente. Otras es que pudieran empezar o que quieren tratarse de alguna otra manera, no yendo con el médico y esperando que esto pudiera desaparecer, pero desafortunadamente esto pues, no es así. Y es triste, ¿no? Es triste llegar a lo mejor a una situación ya muy extrema, porque lo que comentabas anteriormente es bien importante, que si ustedes lo llegan a detectar en un estadio temprano, y vamos a hablar de los estadios del cáncer o de las tumoraciones que puedan aparecer ahí, la esperanza de vida, y yo creo que cuando escuchamos esperanza de vida se nos va a la mente a lo mejor series de películas, telenovelas, que a lo mejor escuchamos, ¿y cuánto tiempo le queda a mi familiar de vida? ¿No? Cuando hablamos de cáncer, esa es una de las preguntas que siempre se hace, ¿cuánto me queda de vida? Entonces es un factor importante que los médicos encuentren al paciente en un estadio temprano para la supervivencia que pueda llegar a tener esta persona. Sí, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque regularmente en un estadio temprano, estamos hablando de un estadio 1 y algunos estadios 2, tienen una esperanza de vida a 5 o 10 años de 80-90%. Okay. Entonces esto es importantísimo. Digo, no todo va a depender del estadio clínico. Hay otros factores que nos van a dar pauta para y no es como una receta de cocina tampoco. Okay. Sí, es muy recurrente esa pregunta que comentas, y esto se realiza por estudios analíticos, estadísticos, y que la mayoría se hace estudios y la mayoría pues van a 80-90 en estadios tempranos, 80-90%, perdón, pero igual hay gente que sale de la media, pues, o sea, de esa estadística. Okay. Entonces uno puede comentar esa información, pero cada paciente hay que tener en cuenta que es diferente. No tratamos la enfermedad, tratamos Exacto. al paciente. Sí, porque el paciente no nada más tiene el cáncer, puede tener otra comorbilidad, puede ser diabético, hipertenso, tener a lo mejor algún otro tipo de cáncer por algún otro lado, o tener otra lesión ahí, y pues eso va complicando el tratamiento del paciente, y la esperanza pues ahí se va a ir modificando. Pero antes de hablar de la muerte, porque a lo mejor se escucha muy feo, lo que no queremos es que el paciente llegue a la muerte, y si lo agarramos como cuentas en estadios tempranos, pues hay una alta probabilidad de que le vaya bien a esta persona en los próximos años. Pero ¿cómo puede identificar una mujer o una persona alguna tumoración? ¿Hay técnicas para revisión de las mamas? ¿Qué zonas, qué regiones más o menos son las que debe revisar la persona en búsqueda de estas bolitas, protuberancias, hundimientos, etcétera? Sí, fíjate, hay diferentes maneras de revisar el pecho, la mama. Y esta se puede realizar dependiendo de la persona, como se sienta mejor, más a gusto. Okay. La recomendación, los que siempre les sugiero, es que primero se paren enfrente de un espejo y vean la simetría de una con otra. Regularmente el hombre, en general la mujer, puede tener ciertas diferencias que no sean simétricas sus mamas, y eso es normal. No hay que tener miedo, pero la mujer debe conocer su cuerpo. Ella más que nadie, uh-huh. El paciente conoce su cuerpo como nadie más. Entonces esto tiene que empezar, como les comentaba, desde los 18 años, a realizar una exploración, ya que tenga pues la madurez de sus órganos sexuales y todo, y empezar a conocer su cuerpo.
pararse frente al espejo, comparar un pecho con el otro, ver si nota alguna diferencia o alguna anomalía de las que comentamos anteriormente, levantar su brazo hacia atrás y revisarse incluso la parte que normalmente no se ve, levantarse el pecho y ver que pues no haya nada. Eso es lo primero, observación, ¿no? Después puede continuar tocándose el pecho, ¿no? Hay diferentes maneras de hacerlo. Una de las maneras que regularmente lo hacen es que dividen el pecho en cuadrantes. Y lo pueden realizar el cuadrante superior interno, el cuadrante superior externo, cuadrante inferior externo e irse por cuadrantes. Otra manera es que se lo realice de manera espiral, ¿no? Empezando desde el pezón y lo hacen en espiral, abarcando toda la mama, incluso hasta la axila. ¿Por qué? Porque hay cierto tejido mamario que se va hacia la región axilar. Y aparte tenemos que ver también si hay bolitas o no en la región axilar. Otra manera es que lo realicen de arriba hacia abajo, yendo de la parte interna hacia la externa. Y esto va a ser pues a comodidad de la paciente, cómo se sienta más a gusto, más familiarizada con su cuerpo, y lo va a decidir ella. De acuerdo. Entonces, ya que le perdimos el miedo, el tabú, al revisarnos, al conocernos, al conocer nuestro cuerpo, me encontré algo, me encontré una bolita, me encontré algo que a lo mejor antes no lo tenía, hace unos meses, hace unas semanas, voy al médico. ¿Qué es lo que me va a comenzar a hacer el médico? Aparte de la revisión que me va a hacer en búsqueda de esta bolita, esta protuberancia, esta malformación o algo que yo identifique mal, la piel de naranja, algo que me empiece a cambiar ahí en la piel o en el seno. ¿Qué diagnóstico, cómo se realiza el diagnóstico de cáncer de mama? En cáncer de mama, uno de los pilares del estudio es la mamografía. Y hay que comprender que la mamografía es como si le realizaran una radiografía de baja dosis al tejido mamario. Y vamos a ver si hay alguna lesión en el tejido mamario. Entonces, la mamografía es muy buena. ¿Por qué? Porque va a detectar lesiones que aún no son palpables ni para el paciente ni para el médico. Puede detectar esas lesiones. Hay lesiones nosotros le llamamos microcalcificaciones, esas no se tocan. No se tocan al tacto, a la exploración física. Y estas microcalcificaciones pueden o no ser malignas. Tampoco son de que todas las microcalcificaciones son malignas, no, tampoco se vayan a asustar. Sí, porque muchos ya se empiezan a preocupar porque en el diagnóstico a veces llega primero el diagnóstico por parte del radiólogo y ven abajo, ¿no?, microcalcificaciones, y ya la persona se empieza a preocupar y piensa pues que ya estoy invadido de cáncer, ¿no? Hay, mejor dicho, mamografías que no detecten el cáncer como tal. O sea, ¿hay algún porcentaje que no sea tan específico o sensible el estudio para diagnosticar o para encontrar estas lesiones? Fíjate que sí hay cierto porcentaje, es poco. Y en estas partes, si hay alguna duda con la mamografía, se puede realizar un ultrasonido complementario. Y estos dos estudios nos van a aportar mayor información y los podemos categorizar con una clasificación. Esta clasificación es la clasificación de VIRATS, y con eso nos van a ayudar muchísimo para ver qué tan sospechosa sea una lesión de malignidad. Incluso hay otros estudios como una resonancia magnética de mama para aquellos que no se encuentra a lo mejor un sitio claro de que tuviera algún cáncer, pero tuvieran algún ganglio sospechoso. Se puede realizar la resonancia, o aquellas mujeres que tienen prótesis mamarias y que es difícil realizar una mamografía, se puede realizar la resonancia magnética. Incluso ellas son las que están más en esta indicación, ¿no? Entonces hay diferentes estudios que nos pueden ayudar muchísimo para esta detección. Sí, encontraron a lo mejor ahí en la mamografía una lesión, se la mandan directamente
Ahí ya tiene que ir directamente con el oncólogo ya que se encuentra la lesión, o se tiene que evaluar por algún otro médico, el ginecólogo le da el seguimiento o lo canaliza directamente con ustedes. Regularmente los canalizan directamente con nosotros. Esto es lo que la tendencia, si es sospechosa de malignidad, nos las envían para valoración. ¿Qué es lo que sigue? Nos encontramos ante una paciente que se realiza un estudio con una lesión probablemente maligna o sospechosa de malignidad. Hay que realizar una biopsia. Okay. Una biopsia, ¿cómo se realiza esta? Igual, con un estudio de imagen se realiza la punción guiada por este estudio para tener menos riesgo de falsos, ¿no? De que no podamos ver la lesión, y entonces se realiza la punción guiada por imagen y se envía a patología. Ya el patólogo realiza el estudio y ya nos dirá si es maligno o no es maligno. Se hace la biopsia y a lo mejor muchas mujeres les da miedo, ¿no? Porque pues es ingresar una aguja que es guiada por un ultrasonido. Ahora se hacen ya todas guiadas por ultrasonido, o se siguen haciendo solamente a ciegas en la pura lesión. Fíjate que hay unas pacientes que pudiera realizarse no así, ya que si es un tumor bastante palpable, se podría realizar. Yo siempre les recomiendo que se lo realicen guiadas por imagen. ¿Por qué? Porque tenemos menos riesgo de que tengamos algún error. Hay las agujas, se llama biopsia por aspiración de aguja fina, pero hay otras agujas que se llegan a utilizar para buscar más tejido, o ¿cómo son ahí las agujas? Sí, están las agujas Trucut, y esas son más grandes, son más gruesas y extraen más tejido. Las agujas finas, estas nos dan algunas células nada más, y es más confiable realizar con la aguja Trucut. Anteriormente, en inicio se realizaba con aguja fina, pero ya ahora con los avances de la tecnología tenemos el apoyo del ultrasonido. Okay. Es más fácil y más correcto, menos índice de que tengamos algún error, realizarlo de esta manera. Y mencionaba por ahí también la literatura que no es tan común o que no se recomienda tanto, pero hay veces que abren, o sea, hacen algún tipo de incisión para buscar el tejido. ¿Se recomienda o no se recomienda por si es algo malo que se vaya a expandir, o cuáles son las formas o el por qué se hacen ese tipo de incisiones ya directas a abrir la piel? Fíjate que teniendo ya la sospecha, tenemos un estudio de imagen, la mamografía, que tiene sospecha de malignidad, siempre es recomendable realizar la biopsia. ¿Por qué? Porque esto no acaba aquí. Tenemos que ponerle un nombre y un apellido a esta lesión. En caso de que fuera una lesión maligna, hay que enviar a un estudio todavía más específico que llamamos inmunohistoquímica para darle el nombre completo a este tumor, porque hay diferentes tipos de tumor y pudieran ser de mal pronóstico, y tengamos que empezar con otro tipo de tratamiento que no sea la cirugía. Aquí, si nos vamos a hablar de la clasificación ya histopatológica, se van directamente a buscar de qué región es, si es ductal o si es de algún otro sitio. ¿Cuál es el más frecuente de los cánceres o de los tipos de cánceres de mama, y cuáles serían los mejores, digamos, con el mejor pronóstico para esto? Pues mira, hablando del sitio específico de la glándula mamaria, el carcinoma ductal es el que es más frecuente, y eso se desarrolla en los ductos de la glándula mamaria, y regularmente es el que mayor índice nos arrojan en patología. Okay. Y pues a pesar de que sean de ese lugar, hay una clasificación molecular. Entonces también ahorita, con tantos estudios que tenemos, y tú sabes, la medicina, uno nunca deja de actualizarse, porque siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, en esta clasificación molecular
tenemos unos que son todavía de alto riesgo, de que a pesar de que por imagen o clínicamente por revisión aparentemente estén en la glándula mamaria, tienen alto índice a lo mejor de infiltrar ganglios o infiltrar alguna otra parte, que alguna otra célula esté en torrente sanguíneo y esté en circulación sistémica. Entonces, por eso tenemos que tener el nombre y apellido de este tumor para valorar de manera multidisciplinaria cuál va a ser el inicio del tratamiento o el manejo de este paciente para que le vaya mejor. También hablaba de ahí de ciertos receptores, ¿no? ¿Estos receptores para qué se utilizan? Que son los receptores HER. ¿Es en búsqueda de esto, de lo que comentabas anteriormente? Sí, esta es parte de la clasificación molecular y esto nos hablan de los factores de crecimiento, ¿no? Entonces, si están presentes HER2, entonces se puede utilizar medicamentos, algunos anticuerpos en el organismo para atacar este tipo de receptores. Entonces se ha visto que le puede ir mejor iniciando pues este tipo de tratamiento pues antes de cirugía. Entonces hay que valorarlo en conjunto. Y esto es muy importante porque se realiza el tratamiento de una manera de un equipo. Se valora, hay un oncólogo médico, está el cirujano oncólogo o ginecólogo oncólogo y está el radiooncólogo. Entonces esto se valora de manera conjunta para ver cuál es el mejor manejo para este paciente en específico. De acuerdo. Y hay un caso que a lo mejor llamó mucho la atención últimamente en redes sociales hace algunos años. No sé si lo has escuchado, que inclusive salió un libro, ¿no? Y en la revista Times por ahí, que se llamaba El efecto Angelina. Entonces, Angelina Jolie, pues a los que no lo conocen, pues es una actriz de Hollywood. Entonces, ella tenía ciertos receptores o cierto riesgo medido para desarrollar cáncer de mama. Entonces, lo que ella hizo, pues es retirarse o quitarse el tejido mamario para evitar esto. Aquí en nuestro país, ¿esto es común? ¿Se utiliza? ¿No se utiliza? ¿Lo recomiendas? ¿Cómo la ves en ese caso? Mira, tengo entendido, Angelina Jolie salió positivo, creo, para alguno de los genes de BRCA. En estos pacientes en los que se documenta, está bien definido que tienen mutación de alguno de estos genes BRCA1 o 2, se puede realizar un tratamiento profiláctico. Eso le llamamos mastectomía profiláctica y está justificada. ¿Por qué? Porque un paciente con esta mutación en estos genes tiene mucho mayor riesgo de posteriormente desarrollar cáncer de mama y se puede realizar a solicitud del paciente, justificado por la presencia de esta mutación. Sí se puede realizar una mastectomía profiláctica. Okay. Sí se realiza aquí en México. Y cirugía oncológica, el médico también lo realiza. ¿Te ha tocado realizar algún tipo de caso o que la paciente se acerque contigo pidiéndote esto, que se realice el retiro del tejido mamario? Sí, me ha tocado. Y sí he tenido algún que otro caso en el que se ha documentado pues la presencia de mutaciones. Cabe mencionar que las mutaciones BRCA1 y BRCA2 pues son las que más conocemos, ¿no? Pero hay diferentes tipos, diferentes mutaciones en diferentes genes, son una larga lista que pues existen, ¿no? Y pues tenemos que tener en cuenta o discriminar en quién estaría indicado realizar estas pruebas genéticas, ¿no? Y como mencionaba anteriormente, pues aquellos pacientes que tengan alto riesgo con un familiar de primer grado o familiares, aunque sean hombres, cáncer de próstata también está relacionado, cáncer de páncreas, cáncer de ovario, que tengamos todos esos antecedentes o pacientes menores de 45 años que nos prenden un foco de alerta, que pudiera haber un factor genético. De acuerdo.
Y una vez, y a lo mejor la pregunta va a estar medio complicada porque, como bien comentabas, cada paciente es un mundo y cada paciente es diferente. Pero si ya diagnosticamos el cáncer, vamos a hablar del cáncer más común o el tipo más común, ¿cómo escalonarían el tratamiento? ¿Cuál es la terapia? ¿Cuál es la decisión? Si hay que retirar todo el tejido, si es por cuadrante, si hay que darle quimio, si hay que darle radio. ¿Cómo van ustedes evaluando el tratamiento para el paciente oncológico? Es muy interesante. ¿Por qué? Porque en un caso hipotético, ¿no? Un carcinoma ductal infiltrante, tenemos un perfil molecular que está en etapa temprana, en etapa 1, que mide menos de 2 centímetros y que tenga pues, receptores hormonales positivos y a lo mejor HER2 negativo, ¿no? Esto se puede tratar de manera conservadora. ¿Qué significa esto? Se puede realizar una resección parcial de la glándula mamaria sin quitar todo el pecho. Y dependiendo del resultado de patología después de la cirugía, se puede realizar quimioterapia y tendría que ser valorado por radiooncología para ver si es candidata para radioterapia. Sí, porque muchos ahí pues empiezan, ¿qué voy a ocupar? Si quimio, si radio, ¿qué es mejor? ¿Me tienen que dar los dos? ¿Me tienen que quitar? Entonces, ¿cómo va ahí el tratamiento? Sí, esto es, ahí mencionaba anteriormente, es en base a cada paciente. Puede unos empezar con quimioterapia, con radioterapia y después ir a cirugía, dependiendo de la respuesta del paciente con quimioterapia, radioterapia. Si tiene una respuesta parcial, se puede realizar una cirugía conservadora, valorarlo. Si valoramos que en el transcurso de la quimio radioterapia no ha tenido una respuesta como nosotros esperábamos, tenemos que revalorar el tratamiento, si es lo mejor continuar con la quimio radio o si nos vamos directamente a la cirugía y también pues si va a ser una resección total de la mama. Entonces es algo complicado solamente así comentarlo al aire, sin tener el caso específico, porque hay bastantes combinaciones de tratamiento y podemos hablar también de otros, como te comentaba, de anticuerpos o incluso terapias dirigidas, pero esto es dependiendo pues de la patología, de la enfermedad, del perfil molecular del paciente del cáncer de mama. Sí, como coloquialmente decimos, depende del sapo la pedrada, ¿no? O sea, no podemos generalizar, no es una receta de cocina, no a todos le funciona lo mismo. Pero la siguiente pregunta es, ¿el cáncer se cura? Sí, regularmente nosotros no hablamos tanto así como de curación, sino de tiempo libre de enfermedad. Pero aún así hay gente que dura 15, 20, 30 años después de su tratamiento de cáncer y ya no regresa. O sea, y eso es una curación, pues, en términos coloquiales. Entonces sí puede llegar a haber curación. Perfecto. ¿Y qué otras alternativas o qué nuevo ha llegado aquí a nuestro país o que va a llegar a nuestro país que tú hayas visto para tratamientos de cáncer? ¿Hay algo nuevo? ¿Seguimos todavía con lo mismo de siempre? ¿Hay a lo mejor algo más innovador que crees que vaya a llegar? Algo nuevo. Bueno, hablar de algo nuevo es algo, híjole, hay terapias dirigidas que son dependiendo del tipo de cáncer, que son medicamentos que actúan específicamente en ciertos lugares en el organismo, en el tumor, para evitar que se siga desarrollando. Entonces hay anticuerpos que también, en caso de que presente el paciente un HER2 positivo, que se pueden utilizar. Eso ya tiene tiempo. Son muy caros, ¿no? Sí, son carísimos, son muy caros. Regularmente pues se recomienda pues que tengan pues ahí un guardadito, o que tengan su seguro de gastos médicos, o incluso a nivel institucional la salubridad del instituto lo puede cubrir.
Ok. Entonces es muy importante pues que tengas algún tipo de seguridad, ¿no? Sí. ¿Qué recomendaciones le darías a las personas o a las mujeres u hombres para que estén pendientes en casa? ¿Cómo se deben de evaluar? ¿Qué deben de estar pendientes en casa para evitar que lleguen a un nivel tan grave o a un estadio más severo? Las recomendaciones que comentábamos al principio. Las mujeres a partir de los 18 años empiezan a conocer a su cuerpo, a realizar una autoexploración de sus glándulas mamarias, y esta debe iniciar 7 a 10 días después del inicio de su menstruación. Y eso realizarlo mes con mes. Eso tenemos que empezar a sensibilizarnos de que nos pudiera pasar. Uh-huh. Porque a manera de comentario, a mí ya me ha tocado ver pacientes entre 23 años, 18 años con cáncer de mama. Y lamentablemente tenemos, o la mayoría de la población dice, pues, ¿a mí qué me va a pasar? Yo soy muy joven. Uh-huh. Y esta enfermedad es algo que no tiene palabra, y tenemos que empezar a sensibilizarnos, a tomar conciencia de que a cualquiera puede empezarle esta enfermedad. Dices tú, pues es que en la población en general, ¿no? La población abierta dice, es que está muy joven, ¿cómo va a ser cáncer eso? Uh-huh. Y me ha tocado, curiosamente, que hay una manera de pensar muy distinta a aquellos que no han tenido una cercanía con la enfermedad, a aquellos de que tuvieron algún familiar cercano y me comentan, oye Samuel, es que yo no lo veía así. Antes de que mi familiar se enfermara del cáncer de mama, yo pensaba que nunca iba a llegar a nuestra familia, a un círculo cercano, pero ahora que yo lo estoy viviendo desde esta otra posición, ya estoy más consciente de que a cualquiera puede pasarle, y pues toda la información que se dé acerca del cáncer de mama, pues yo la publico en mis redes sociales y todo eso, porque es muy importante. Ya veo que ahora sí a cualquiera puede pasarle. Entonces ves ese cambio, esa sensibilización de que el cáncer de mama pudiera estar a la vuelta de la esquina, y nosotros no lo queremos ver, o no lo podemos ver, o queremos hacer caso omiso de eso. Entonces, continuando con las recomendaciones, a partir de los 25 años, acudir con su médico de confianza para realizar pues la exploración por un médico que esté capacitado para realizar este tipo de detecciones. Uh-huh. Otra es que a partir de los 40 años, la mastografía. La mastografía no puede ser sustituida por algún otro estudio, se puede complementar con algún otro estudio, sí, o en mujeres más jóvenes, estas tienden a tener un tejido mamario más denso, que en la mamografía pudiera no verse alguna lesión porque está muy denso el tejido. Entonces a lo mejor se puede realizar el ultrasonido. En esos casos, hay pocos casos en los que se va a preferir otro estudio que no sea la mamografía. Pero, es como el gold standard, la mamografía. Así es. Y aquellas personas o pacientes que tengan alto riesgo de padecer cáncer, porque tengan algún familiar o que tengan antecedentes de radiación hacia el tórax, la recomendación es que empiecen desde antes con la mamografía, a los 35 años. Okay. Y curiosamente, pues en México hay una tendencia en que aparece o hay una incidencia más temprana del cáncer de mama. En Estados Unidos o en otros lugares, regularmente a partir de los 45 es cuando empiezan con estas detecciones. En México se ha visto que empiezan a una edad más temprana, 40, 35 años. Entonces, con mayor razón, debemos de seguir estas recomendaciones. ¿Se ha hecho algún estudio a lo mejor ahí para buscar
el por qué nuestro país es a más temprana edad. ¿Hay algún factor importante en nuestro país para que esto esté pasando, a diferencia de Estados Unidos o a lo mejor de otros países? Pues hay es un conjunto de todos estos factores. Okay. Sí puede haber la genética, principalmente el latino puede tener un poquito más de incidencia en el cáncer de mama, aparte el sobrepeso, obesidad, el sedentarismo, todo esto que lo vemos más frecuentemente, y más ahora que no queremos salir, que tenemos todo al alcance de la mano, que tenemos internet, tenemos televisión, tenemos todo en el celular. Así es. Entonces, a veces que no queremos ni salir de casa porque estamos muy a gustos, cómodos, y aquí pues el calor del mediodía, entonces pues sí, todo eso tiene que ver, todo. Sí. Me llamaba la atención lo que comentabas, el cáncer pues no respeta si es rico, si es pobre, no respeta edades. Ya vimos que en temprana edad pues ya se está presentando, y es importante que la familia esté o apoye a estas personas que están pues durante este proceso difícil, porque también si no apoya a la familia, nosotros hablando personalmente pues tuvimos un familiar cercano con cáncer de mama, se le dio tratamiento, salió, desafortunadamente aquí está con nosotros, pero sí nosotros vemos que el apoyo familiar es de suma importancia. Si nosotros dejamos a los pacientitos que tienen algún problema oncológico pues solos, se le van a agregar otro tipo de cosas. Es difícil a lo mejor al inicio la ansiedad de saber cómo me va a ir, cómo es el cáncer, cómo si me voy a morir, si no me voy a morir. Viene un cuadro de depresión, es un cuadro de aceptación. ¿Qué rol juega la familia en este caso con el paciente oncológico? Es muy importante, es bastante importante el apoyo cercano, el apoyo del familiar, de los amigos. Incluso yo me atrevo a decir que sería importante que no solamente el paciente a lo mejor necesite una consulta o un apoyo emocional o apoyo con un profesional, con un psicólogo, sino también los familiares, para que nos apoyen cómo poder tratar, externar estas emociones o estas preocupaciones, cómo tratarlas. Y desafortunadamente cuando pensamos en cáncer, lo primero que pensamos es muerte. Así es. Y esto no tiene que ser así. Vimos que en una etapa clínica temprana esto tiene una alta probabilidad de curación. Okay. Entonces el mencionar o el decir o un diagnóstico de cáncer no significa o no es sinónimo de muerte o de que estás condenado ya de por vida a que algo malo va a pasar ya porque tienes cáncer. Okay. No tiene que ser así. Pero hay veces que no lo logramos comprender o no podemos y necesitamos una ayuda profesional. Entonces sí es muy importante llevar a cabo, también es parte del tratamiento, recibir consulta profesional, parte de un psicólogo. Entonces nos va a ayudar muchísimo. Claro, sí, porque es un equipo multidisciplinario. Ustedes también trabajan el cirujano oncólogo con el oncólogo, como lo comentabas ahorita, con el radiooncólogo, a lo mejor con el internista, porque el paciente tiene otros padecimientos que necesita verlo el internista también. Entonces, así como hay un manejo médico multidisciplinario, pues aquí también el apoyo por la familia, por todos los miembros de la familia, porque también la dieta va a ser importante, debe cambiar, no, a lo mejor bajar de peso, hacer actividad física, bajarle al consumo de ciertas comidas grasosas, bajarle al tabaco, al alcohol. Entonces la familia se debe solidarizar con este paciente, porque a veces pues, nos lo dejan solitos y ahí empiezan los problemas de depresión que comentabas, ¿no? Así es. Entonces, muy importante tener el apoyo emocional de la familia, o por lo menos del cuidador primario. O sea, hay veces que la familia por X o Y no está presente, o sucede que el paciente no tiene familiares ya. Entonces el que está a cargo
es el vecino, es un amigo muy cercano. Entonces, en todos estos casos, pues hay que tener en cuenta que es muy importante el apoyo de esa persona que va a estar ahí con ese paciente. De acuerdo, no, pues algo más, Doc, que nos quieras comentar, es en dónde te podemos encontrar las personas que necesitan ir contigo para revisión, para un mejor seguimiento. Y yo siempre les digo, cuando traigo gente aquí al podcast, la verdad es que es gente que para mí es muy buena, es muy ética. Entonces, la verdad, la recomendación para contigo, ¿dónde te puede encontrar la gente? Mira, yo me encuentro ahí en Oncología San José, en el tercer piso, consultorio 10. Ahí pueden acudir a una cita, pueden enviar un WhatsApp al 6621 48 55 10 y podemos ponernos en contacto por cualquier cosa. Excelente, no, pues Doc, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar? Pues yo creo que reiterar todavía el detección oportuna de cáncer de mama. Esto pues es algo que vemos que la incidencia es el primer lugar en incidencia de todo tipo de cáncer. También nos encontramos en los primeros 10 lugares de mortalidad. Entonces es un tema que no podemos pasar de largo. Y el día de ayer, pues con motivo de la sensibilización del cáncer de mama, pues es motivo suficiente para estarnos informando acerca de esto. Hay que seguir las recomendaciones y, como bien decías, los hombres también lo pueden padecer. No es para desecharlo, hay que tomarlo en cuenta, que la recomendación es que pues cuando se estén bañando por lo menos se revisen los pechos, que estén bien los hombres también, porque los hombres también pueden presentar cáncer de mama. Y pues fuera de eso, pues yo creo que sería todo. Excelente. No, pues Doc, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo siempre les comento, suscríbanse, compartan este tipo de información para que llegue más gente, para que todos estén enterados de alguien experto de este tema, que no escuchen a la tía Chonita que le dijo póngase crema de bálsamo y que quién sabe qué, porque sí pasa, o sea, la verdad es que sí nos llega a pasar que llegan así, no, es que yo me estuve poniendo algo que me dejó mi tía, mi sobrina, o a lo mejor le dieron este medicamento a la señora y a mi vecina y creo que a mí también va a funcionar. O sea, no, acérquense con gente experta, ¿no? Así es. Fíjate, mencionas eso y es frecuente, es común que dicen, es que a mí me dijo mi amiga que a su mamá le hicieron esto primero. Y como te comentaba anteriormente, cada paciente se tiene que tratar de manera individual. Entonces, porque no es el mismo cáncer, aunque se origine en la mama, hay diferencias en etapa clínica, en el tipo, en el perfil molecular. Entonces tenemos muchas diferencias y se puede tratar de maneras distintas. Perfecto. Señores, pues acudan, señores y señoras, acudan con expertos, con el doctor Samuel Farías. Nos seguimos viendo, seguimos a la orden. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Excelente, cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Bye.